Imaginemos por un momento la peor inundación posible en una ciudad costera. Bueno, lo lógico es pensar que la salvación contra este apocalipsis climático vendrá de, no sé, una obra de ingeniería faraónica. Claro, un dique de acero y hormigón enorme que se eleva desde el fondo del mar. Exacto. Es una visión muy reconfortante porque externaliza el problema. Confiamos en que una megaestructura invisible nos protegerá a todos y ya está. ¿Sí? A ver, es una reacción humana muy comprensible. Durante el último siglo, el desarrollo urbano nos ha enseñado precisamente eso. Nos ha enseñado que los problemas masivos se solucionan virtiendo miles de toneladas de hormigón. Totalmente. Y bueno, da una falsa sensación de seguridad ver esa gran barrera física entre el mar y las calles. Pero luego uno se sumerge en el mundo de la hidrología urbana, se analizan los datos de las infraestructuras actuales y de repente esa imagen del muro gigante se desmorona por completo. Ya, es que no se sostiene. Resulta que la verdadera primera línea de defensa contra las inundaciones catastróficas del futuro podría no estar en la costa. De hecho, podría estar escondida en un lugar mucho menos glamuroso, concretamente en la cisterna de nuestros inodoros. Es fascinante, o sea, representa un cambio de paradigma total en la gestión de las ciudades. Es pasar del monopolio de la megaestructura pública a la microgestión en el grifo privado. Y precisamente esa es la misión de nuestra exploración a fondo de hoy. Vale, vamos a desgranar esto porque el objetivo es analizar cómo nuestras propias casas y nuestras rutinas diarias podrían ser la pieza clave para salvar a las ciudades históricas de ahogarse. Y ahogarse literalmente en sus propias aguas residuales e inundaciones. Y para entender este fenómeno nos apoyamos en un estudio muy riguroso. Se publicó en la revista científica Urban Climate y es un trabajo elaborado por la investigadora Meghna Rajbandari y su equipo de la Universidad de Drexel. Sí, han puesto bajo el microscopio a un barrio muy particular, Kramer Hill, en la ciudad de Camden, en Nueva Jersey. Pues el contexto de Camden es fundamental para entender el valor de esta investigación, porque hablamos de una ciudad postindustrial clásica de la costa este estadounidense. Calles estrechas, infraestructura subterránea centenaria y, bueno, una alta densidad de población. Vamos, que es el laboratorio perfecto. Exacto. Representa las vulnerabilidades que comparten miles de núcleos urbanos en todo el mundo. El estudio no se queda en la teoría abstracta, sino que aplica una prueba de estrés climático brutal a este entorno real para ver exactamente en qué punto estalla el sistema. Claro, y la tensión que plantea la investigación es interesantísima, porque resulta evidente que el cambio climático está volviendo obsoleta toda la red subterránea de las ciudades. Sí, se está quedando inservible. Pero la solución que arrojan los datos no pasa por abrir las calles y construir túneles más grandes. Antes de hablar de las soluciones caseras, necesitamos entender la mecánica del problema. O sea, ¿cómo funciona realmente la fontanería a gran escala en estas ciudades antiguas y por qué falla tanto? A ver, para entender el colapso actual hay que viajar a las mesas de dibujo de los ingenieros del siglo XIX. El estudio pone el foco en lo que se conoce como sistemas de alcantarillado combinado, o CSS por sus siglas en inglés. Que en su momento parecía una gran idea. Claro, en aquella época, cuando las urbes empezaron a pavimentarse, la decisión más lógica y económica era construir una única red de túneles bajo tierra. Esa tubería gigante debía hacer dos trabajos a la vez: transportar las aguas negras de las viviendas y evacuar el agua de lluvia de las calles, todo junto. Sobre el papel y con la población de 1890, tiene todo el sentido del mundo. Haces un solo agujero, pones una sola tubería y listo. En su contexto histórico fue una innovación sanitaria brillante. El defecto crítico es la incapacidad de esa infraestructura para absorber el crecimiento moderno. Hoy en día, claro, las ciudades son infinitamente más impermeables. Ya, tenemos asfalto por todas partes. Exacto. Tenemos asfalto donde antes había tierra absorbente, hay mucha más superficie construida y la densidad inyecta un volumen de aguas residuales que los diseñadores originales jamás imaginaron. Y la magnitud del problema es colosal. ¿Hasta qué punto? Pues mira, solo en las regiones del noreste y los grandes lagos de Estados Unidos hay 860 municipios y más de 40 millones de personas que dependen de estos sistemas combinados obsoletos. Ostras. Y las cifras del estudio sobre lo que ocurre cuando llegan al límite son asombrosas. Si traducimos las métricas, estamos hablando de que solo Camden y la vecina Filadelfia liberan unos 60.000 millones de litros al año.
60.000 millones. Es dificilísimo de visualizar. Es un volumen brutal, sí. Es como intentar meter todo el tráfico de una autopista de 5 carriles en un camino rural de un solo carril durante la hora punta. En un día soleado, el camino aguanta y los coches circulan porque solo fluyen las aguas residuales diarias. Pero cuando llueve a cántaros y entra toda el agua de golpe, el tráfico se desborda hacia los campos. Esa mecánica de embudo es la que genera el desastre. Y el documento hace una distinción muy técnica e importante aquí sobre dónde terminan esos desbordamientos, porque hay dos fenómenos destructivos distintos. El primero es el CSO, o desbordamiento del alcantarillado combinado. Vale, ¿eso qué es exactamente? Esto es una válvula de escape diseñada a propósito. Cuando la tubería principal se llena, el sistema abre unas compuertas que vierten el exceso directamente a los ríos, para evitar que la tubería reviente. Pero claro, recordemos que es un sistema combinado, o sea, lo que se tira al río es lluvia mezclada con aguas residuales humanas sin tratar. Madre mía. O sea que estamos bombeando aguas fecales directamente a los ecosistemas fluviales. Así es, y a eso hay que sumarle el segundo fenómeno, que es la inundación urbana. Esta es la pesadilla visible. Ocurre cuando el agua ni siquiera logra llegar a esas válvulas hacia el río. Porque hay demasiada presión. Exacto. La presión hidráulica es tan inmensa que el agua se frena, retrocede y busca la salida más cercana, que suelen ser las alcantarillas de las calles. Así brota hacia arriba, y patógenos y microplásticos terminan flotando por las aceras. Y esto ya es catastrófico con el clima actual. Pero el equipo de la Universidad de Drexel somete a Kramer Hill a una especie de prueba de estrés climático. Proyectan aumentos en las lluvias del 10, 20 y hasta 30%. Y le suman subidas del nivel del mar desde unos 30 centímetros hasta casi 2 metros. Y el rigor de esta simulación es clave. No están adivinando. Utilizan un modelo hidrológico muy avanzado llamado PCWMM. Crean un gemelo digital del barrio, calculando cada centímetro de tubería y la inclinación de cada calle. Y cruzar estos datos nos permite visualizar la colisión entre el diluvio que cae y el océano que presiona. Y aquí es donde la investigación se pone verdaderamente interesante, porque al correr estas proyecciones extremas, el modelo arroja un hallazgo totalmente desconcertante. Totalmente. Lo que es fascinante aquí es un comportamiento muy contraintuitivo del sistema. Con un aumento extremo del nivel del mar, esa subida de 1,8 metros, el volumen de CO2 hacia el río en realidad disminuye, hasta un 29% menos. Espera un momento. Si fluyen menos aguas residuales hacia el río, ¿eso no es una buena noticia? Quiero decir, ¿no es eso lo que queremos a nivel medioambiental? Claro, a ver, esa es la primera lectura natural que cualquiera haría. Sin embargo, el experto en hidráulica te dirá que esto es una trampa mortal. ¿Por qué? Pues el desbordamiento no disminuye porque haya menos agua sucia. Disminuye porque el nivel del océano ha subido tanto que bloquea físicamente las salidas de las tuberías. Es lo que se llama sumersión del emisario. ¡Ostras! O sea que el mar creciente actúa como un tapón gigante. Eso es, el agua quiere salir al río por gravedad, pero choca contra el océano. Y como el agua de lluvia sigue entrando, al encontrar las salidas bloqueadas, retrocede y estalla hacia arriba. Bajo este peor escenario climático, el volumen de inundación en las calles casi se duplica, un aumento del 101%. Es la definición del efecto pinza. Por arriba te cae un 30% más de lluvia y por abajo el mar sella la única válvula de escape. La ciudad se convierte en una bañera hermética. Y ante este diagnóstico, claro, se abre un debate inmenso. La doctrina tradicional siempre ha sido excavar y construir enormes megatanques subterráneos para retener esa agua sucia temporalmente. Ya, pero en ciudades densas e históricas eso tiene que ser carísimo. Es una pesadilla de ingeniería. Tienes que desviar gas, fibra óptica, cimientos. El coste económico se vuelve inasumible para los ayuntamientos. Entonces, si el mar ya no sirve para drenar y construir cavernas gigantes, nos arruinaría, pues la solución requiere un giro completo. El estudio propone interceptar el agua antes de que toque la calle. Y aquí entran las estrategias hídricas circulares y descentralizadas a nivel doméstico. Exactamente. Llevar la solución al origen. Convertir cada casa en una microplanta de gestión. El modelo evalúa 3 medidas concretas. La primera es sustituir grifos e inodoros antiguos por accesorios de alta eficiencia. Esa es la parte de reducir la entrada de agua. Pero ¿cómo abordan el reciclaje interno? Pues con la segunda medida, que es la reutilización de aguas grises.
O sea, usar el agua del lavabo, de lavarnos las manos, para redirigirla y tirar de la cadena del inodoro. Es aprovechar un agua no potable para una función puramente mecánica. Vale, reducimos la entrada y reciclamos lo de dentro. Pero el elefante en la habitación sigue siendo la lluvia, ¿eh? ¿Cómo evitamos que los tejados sigan inundando las alcantarillas? Ahí entra la tercera medida, los sistemas de recolección de agua de lluvia, desde barriles medianos hasta cisternas subterráneas grandes de casi 4.000 litros por hogar conectadas a los canalones. Y los datos duros de estos son espectaculares. Asumiendo que el 75% de los hogares participe, solo combinando accesorios eficientes y aguas grises, se reduce el flujo de aguas residuales en un asombroso 38%. Es que esa cifra es trascendental. Reducir ese flujo todos los días del año transforma la física subterránea. Al expulsar mucha menos agua sucia a diario, creas permanentemente un colchón de aire dentro de los viejos conductos. Básicamente es un ataque en dos frentes. Por un lado, ponemos al barrio en una dieta estricta de agua para vaciar las tuberías desde dentro. Y por otro, usamos las cisternas como paraguas gigantes para que la lluvia ni siquiera llegue al alcantarillado. La analogía de la dieta es perfecta. Rebajamos el caudal para crear vacío. Y fíjate en un detalle operativo muy curioso del modelo. Los investigadores programaron el sistema para que los barriles de lluvia se desconectaran durante el invierno, desde enero hasta mediados de abril, y a finales de otoño. Ah, claro, para evitar que se congelen y revienten con las heladas. Eso demuestra el nivel de detalle de la simulación, no es solo teoría en el aire. Exacto. Añade muchísimo realismo a los resultados. Pero llegamos a la prueba de fuego. La teoría suena fantástica, pero ¿funciona contra el diluvio? ¿Logran estas pequeñas acciones individuales mover la aguja de verdad? Pues los resultados del modelo, el software PCSWMM, son muy claros. La combinación máxima que llaman Estrategia 4 logró reducir tanto los desbordamientos hacia el río como las inundaciones en las calles en un 11% bajo las condiciones actuales. Que un 11% puede sonar a poco, pero en litros de aguas fecales en los sótanos es una barbaridad. Y si conectamos esto con el panorama general de las proyecciones climáticas extremas, los datos revelan el verdadero valor de esto. Incluso con más lluvias y el mar subiendo, estas medidas mantuvieron su eficacia, reduciendo las inundaciones entre un 11 y un 13% respecto a no hacer nada. Claro, porque el sistema gana resiliencia al reducir la presión basal de las tuberías. Da igual cómo se ponga el clima, siempre hay más espacio subterráneo disponible. Eso es. La infraestructura antigua recibe un respiro constante. Y aquí es donde tengo que hacer de abogada del diablo. A ver, si esto funciona tan bien, ¿por qué no estamos haciendo esto en todas partes ya? ¿Cuál es la trampa? Es el coste. Si fuera más barato que un megatanque, los ayuntamientos ya lo estarían exigiendo, ¿no? Bueno, ese es precisamente el gran debate económico. A primera vista, los números crudos favorecen a la megaestructura. Los grandes tanques municipales cuestan entre $1,20 y $1,29 por galón mitigado. Vale. Y las estrategias descentralizadas en casas cuestan entre $1,64 y $2,60. Parecen marginalmente más caras. Claro. Y desde el punto de vista de un alcalde, firmar una gran obra pública es mucho más fácil que convencer a todo el vecindario de hacer reformas en sus baños, sí. Pero el estudio subraya que ese análisis tradicional está sesgado, porque ignora los beneficios añadidos. Un megatanque es una caja de hormigón vacía que solo sirve cuando hay tormentas. Y al resto del año no aporta nada. Exacto. Pero la red descentralizada ahorra agua potable cada día. Esto significa menos gasto de energía para bombearla y mucho menos volumen que las plantas de tratamiento tienen que depurar a diario. Cuando sumas todo eso, se hace evidente que se necesita un modelo híbrido. Llegamos al punto central, entonces. Todo esto nos enseña que no hay una única bala de plata de hormigón para salvar a las ciudades. La solución requiere una red distribuida donde cada edificio juegue un papel activo. Así es. Es un cambio profundo en cómo entendemos nuestras obligaciones como ciudadanos dentro del ecosistema urbano. Y para cerrar, dejemos flotando una idea bastante provocadora sobre esto. Si asumimos que en el futuro la viabilidad de una ciudad depende de que cada casa gestione su propia agua, ¿cambiará esto nuestra idea de lo que es la propiedad privada frente a la infraestructura pública? Pues imagina un futuro no muy lejano donde el valor de una casa no dependa solo de las vistas o la ubicación. Imagina que depende de su capacidad algorítmica para retener agua y salvar la calle de sus vecinos de una inundación. Totalmente.
¿Estaríamos dispuestos a ceder el control de nuestra fontanería a que un sensor vacíe nuestra cisterna por el bien común del barrio? Es algo para reflexionar seriamente. Sin duda. Bueno, con esta idea despedimos nuestro análisis de hoy. Seguiremos explorando estos temas con mucha curiosidad. Hasta la próxima.